En este video vamos a estudiar regresión y t-test con correlación, es decir, cuando los datos ya no son independientes como lo aprendimos anteriormente. Vamos a comenzar en este video con regresión con correlación y en un próximo video vamos a estudiar el t-test. Bueno, para empezar vamos a estudiar un problema en el cual se mide el calentamiento global. Para ello los datos que vamos a estudiar corresponden a temperaturas promedio en grados centígrados anuales registradas en el hemisferio norte desde el año 1880 hasta 1987. ¿Sí? Son los promedios por año. Estos datos se encuentran en la librería Sleuth 2 y son el caso 1502. Si graficamos la temperatura entonces en función del año, vemos que, bueno, exploratoriamente pareciera, ¿sí?, haber una tendencia creciente, pareciera haber una relación lineal entre la temperatura y el año, lineal positiva. A medida que el año aumenta, la temperatura aumenta. Si ajustamos un modelo de regresión lineal para estos datos, vemos que el coeficiente, el p-valor del coeficiente correspondiente a año, es decir, el beta 1, es chico, por lo tanto beta 1 es significativamente diferente de 0. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, vale acá hacer la regresión. Acá en este gráfico vemos, bueno, la recta ajustada al conjunto de datos. Si graficamos los residuos para este conjunto de datos, no vemos nada extraño, ¿verdad? Acá parece que, si bien hay un poquito de, acá un poquito de estructura, los residuos no parecen tener problemas de variabilidad, tampoco de normalidad, ¿de acuerdo? Pero si pensamos en cómo fueron recolectados estos datos, observemos que son datos que fueron recolectados en el tiempo, ¿no? Entonces en años. Entonces estos datos lo que tienen es que no son datos independientes, son datos que son dependientes del año, ¿sí? Si graficamos los residuos, este mismo gráfico, pero lo único que hacemos es unir estos puntitos con una línea, vamos a ver que tenemos este gráfico que está acá, que está un poquito más grande. Como verán, estos residuos tienen una forma bien así continuada. Cuando tenemos datos independientes no se suele ver este tipo de patrones así, sino que los datos están como más independientes sobre o por debajo del 0. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que al unir con una línea esto nos queda perfectamente una curva, si se quiere. Además, fíjense estos signos que están acá abajo, porque más adelante los vamos a ver, que nos indican que acá los residuos son positivos, acá son negativos, después hay uno positivo acá, después negativo, positivo, y así. Estos signos después los vamos a volver a utilizar. Entonces, ¿qué pasa cuando los datos están relacionados en el tiempo? ¿Cómo hacemos? ¿Qué estudiamos? ¿Cómo los estudiamos a estos datos? Em, ¿Por qué no podemos usar lo que ya aprendimos? Podemos usarlo si queremos, pero el problema es que todo lo que obtengamos, tanto los estimadores, bueno, los estimadores no, la inferencia, los estimadores son los mismos, pero la inferencia va a estar mal realizada, ¿de acuerdo? Porque, bueno, estamos violando el supuesto de independencia. Por lo tanto, los intervalos de confianza y los test que obtuvimos para el caso independiente, en este caso no van a darnos resultados fiables. ¿De acuerdo? Bien, entonces, fíjense el mismo grafiquito que antes, esos signitos que yo les mostré hoy, por ejemplo, en este caso, que están todos acá bien para abajo, o acá que era para arriba, después estaban por debajo del 0, eso es lo que se llaman rachas. Las rachas son como cuando un residuo se va por encima de 0 y se queda un rato por encima de 0, después
baja por debajo de cero y se queda un rato, ¿sí?, por debajo de cero. Esas serían las rachas. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan esto que les dije? Que recuerden los signos, fíjense. Si los residuos fuesen independientes, estas cosas no ocurrirían. Tendríamos como más y menos todos mezclados, mucho más mezclados. Esto lo que nos indica es que tenemos rachas. Fíjense, esta es una racha positiva, una racha negativa. Bueno, acá hay un solo valor positivo, pero después hay una racha larga negativa. ¿eh? Repito, en el caso de que los errores sean independientes, estos signos, positivo y negativo, están como muchísimo más mezclados. Puede ser positivo, positivo, negativo, positivo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a nosotros para trabajar con estos datos, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que se dice, presentan rachas. Vamos a volver un poquito a este gráfico. Estas son como las rachas lejos del cero. Acá hay una racha lejos del cero, acá hay otra racha, ¿se acuerdan que eran negativos lejos del cero? ¿De acuerdo? Eh, entonces, cuando los datos presentan este tipo de correlación, los vamos a llamar series de tiempo, o series temporales también se suele llamar. Y a la correlación entre ellos se le llama correlación serial. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es el mayor problema? Es que la variabilidad, cuando los datos son dependientes, perdón, es mucho más chica, ¿no? La variabilidad, porque tenemos esas rachas, como que tienden a ser más parecidos, ¿sí? Entonces tienen menos variabilidad. Ese es el problema principal, por lo tanto, vamos a tener que tratar el tema de la variabilidad. En particular, lo que vamos a hacer en un principio es tratar el error estándar. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ajustar los errores estándar, como una primera solución, y como segunda solución vamos a aprender el método de filtrar variables, para así remover esa correlación. Ya lo vamos a ver más adelante. La parte de ajustar los errores estándar es agarrar el error estándar calculado como si fuesen los datos independientes y ajustarlos de alguna manera por esta correlación serial, ya lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Bien, para desarrollar todo el método, los métodos que vamos a estudiar, lo que vamos a asumir es este modelo. Fíjense que lo que asumimos es que la NU acá es la media, ¿eh? Y lo que estamos asumiendo es que, fíjense que esto es el error, porque es cuánto la serie se va de la media. La esperanza, modelamos la esperanza, como siempre en regresión, pero fíjense que lo modelamos linealmente como antes, pero ahora en función del pasado, en función de la I sub t menos 1. Fíjense que acá tengo la I sub t y acá tengo la I sub t menos 1. Entonces estoy modelando el presente, y le vamos a llamar así, el presente, linealmente, ¿no? Porque tengo un coeficiente por el pasado. ¿De acuerdo? Entonces, este alfa, que está acá, es lo que se llama el primer coeficiente de correlación serial poblacional. Fíjense que este modelo estoy pensando de manera poblacional. Su estimador muestral es el primer coeficiente de correlación serial, es lo que se llama, le vamos a llamar R1. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a ver cómo entonces el tema de ajustar los errores estándar. Bien, en el ejemplo del calentamiento global, ¿sí? Nosotros dijimos, bueno, vamos a ajustar el modelo lineal, recordemos esto ya lo hicimos, ajustamos el modelo lineal y vimos que el beta 1 era significativamente diferente de 0. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo al modelo, lo que se hace en este caso cuando hay una tendencia, cuando el beta 1 es distinto de 0, cuando hay una tendencia creciente, lo que se hace es, ¿quién es el error en este caso? Bueno, es I sub t menos la esperanza de I sub t, ¿no? Recuerden que no era la media. Bueno, ¿quién es la media en este caso? ¿Quién es la esperanza? Es beta 0 por beta 1x. ¿Estamos? Entonces, el nu ahora es esto, pero bueno, eso no es nada más que la definición de lo que ya habíamos visto anteriormente, que se llama error, es el error del modelo. ¿Estamos? Entonces,
imitando lo que pusimos para el I sub t menos nu anteriormente, me queda la esperanza del presente dado todo el pasado como una función lineal del pasado, bueno, el E sub t menos 1, ¿sí? E sub t menos 1. A este tipo de modelos, no lo dije antes, pero como me voy solamente, miro un tiempo atrás, miro, fíjense qué hago, el E sub t en función del E sub t menos 1 nada más, se llama AR1, es un modelo autorregresivo de orden 1. ¿Autorregresivo por qué? Porque se autorreferencia, ¿no? El E sub t consigo mismo, y de orden 1 es porque me fui solamente un tiempo atrás. Hay modelos mucho más complejos, por supuesto, que este, que es el más simple que nosotros vamos a aprender. ¿Estamos? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una regresión lineal del presente en función del pasado. ¿De acuerdo? Donde los E sub t son los errores del modelo. Bueno, no tenemos nosotros los errores, como siempre tenemos los residuos. Por lo tanto, lo que tenemos que estudiar son los residuos del presente versus los residuos del pasado. ¿Lo ven? Este es el gráfico de esa relación. Y fíjense que efectivamente acá hay una relación lineal, si no tuviésemos relación lineal, esto tendría que ser como mucho más, no es tan fuerte, pero está, porque si no los datos tendrían que ser como mucho más desparramados, como una nube sin estructura. Sin embargo, acá se ve un poco estructura. Fíjense, este cuadrante tienen más datos, y en estos dos tenemos un poquito menos de datos. No es muy fuerte, pero sí que la hay. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es estimar entonces esa correlación. En realidad lo que vamos a hacer es estimar el R1, el alfa, que lo estimábamos a partir del R1, como les dije anteriormente, que es el primer coeficiente de correlación serial. Entonces, fíjense cómo se estima el alfa a partir del R1. El R1 va a ser un cociente. En el numerador tenemos el pasado, el pasado acá por el presente, y en el numerador tenemos la suma de los residuos al cuadrado. Esto no es más que la varianza de los residuos, y fíjense que el cociente no es más que algo muy parecido a lo que era la estimación de la recta de regresión. Si quieren pausar el video, ir a buscar la, la parte donde vimos cómo se estimaba el beta 1, era la suma de los xy, cuando teníamos x, menos su media, esto es una x, por los i sub i menos su media, y acá abajo teníamos la suma de los xy menos su media al cuadrado. ¿Estamos? Fíjense ahora, ¿quién es la X? Ahora nosotros estamos haciendo el presente y acá el pasado, ¿no? Entonces, el presente es el t y el pasado es el t menos 1, ¿de acuerdo? Entonces es casi esto, porque fíjense que en el numerador tenemos la X, que es el pasado, que está acá, por la Y, que es el presente, pero en el denominador, en lugar de tener la suma del pasado, tenemos la suma del presente. Perdón, acá me olvidé un cuadradito que va, lo puse ahí adentro, lo hice mal. Es la suma de x y menos x barra al cuadrado. Es este denominador que está acá abajo en el C0. ¿De acuerdo? Entonces, muy similar, simplemente que acá, en lugar de tener un t menos 1, tenemos un t. Y eso es la varianza de los residuos. Entonces, así es como vamos a estimar el primer coeficiente de correlación serial. ¿Estamos? Bien, una vez que tenemos estimado el primer coeficiente de correlación serial, lo que hacemos es ajustar el error estándar. Este error estándar es el error estándar del estadístico que estemos trabajando, que en este caso particular es beta 1, vamos a ajustar el error estándar del beta 1 a través de este coeficiente que se llama el coeficiente de ajuste. Fíjense que
Entonces, este error estándar es el error estándar calculado como si los datos fuesen independientes, del modelo que ajustamos anteriormente. Y simplemente después lo ajustamos. Y eso es todo. Fíjense que si el R1 es cercano a 0, significa que no existe correlación serial entre el pasado y el presente, este coeficiente es cercano a 1 y por lo tanto el error estándar ajustado, por eso tengo una A acá abajo, es lo mismo que el error estándar calculado con datos independientes, porque si no tengo correlación serial, los datos son independientes. Ahora, si el R1, recuerden que el R1 es como una correlación, entonces va entre -1 y 1. ¿Estamos? Entonces, si es cercano a 1, este factor de ajuste es un número que es mayor que 1, ¿no? Porque esto es mayor que 1 y esto es menor que 1. Y si es negativo, el R1 es negativo, es decir, está entre -1 y 0, este número, acá arriba el resto, acá abajo sumo, va a ser un número que es más chico que 1. ¿De acuerdo? Pero bueno, lo más importante es ver que si esto es 0, no tengo este factor de ajuste y por lo tanto los residuos, los errores estándar son los mismos. Bueno, ¿cómo se hace el gráfico este anteriormente, que les mostré anteriormente, este acá? Tenemos que definir el pasado y el presente. Antes que nada, nos tenemos que agarrar los residuos del modelo, ¿verdad? Primero, los residuos del modelo. N es la longitud de la variable. Fíjense cómo me voy a definir el presente y el pasado, ¿no? Acá está, bueno, del 1 hasta el n. Tengo todos mis datos. Para el pasado, le voy a eliminar el dato enésimo. Y para el presente, le voy a eliminar el dato 1. ¿Ven acá? ¿Qué significa eso? Bueno, van a tener la longitud ya va a ser de n-1, no va a ser de n, pero cuando yo mire el presente, ¿quién es? El año 2, ¿no? El segundo año. No recuerdo en qué año, supónganse que empezaba en el 80, este sería el 81, 1981. Lo voy a mirar con este, ahora lo tengo que ir mirando cruzado, con el 1980. El 1982 con el 1981, y así hasta el último, que era, no sé, no recuerdo, 1980 y pico, con el anterior. Supónganse que sea, no sé, 1990, voy a inventar porque no me acuerdo, este es el 1989. Así es como me defino el pasado y el presente. Y después directamente hago un plot. Y está la AB line, le voy a poner una recta vertical en 0 y horizontal en 0. En 0 horizontal y en 0 vertical. Así como se hace ese gráfico. Después, para estimar el R1, fíjense que el R1 ¿cómo era? Vamos a volver a la definición. En el numerador, bueno, fíjense que cuando haga el cociente, esto se va a ir con esto acá, y en el cociente tengo el pasado, el presente por el pasado, y en el denominador el presente al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, en el numerador voy a tener el presente por el pasado, bueno, acá lo ponemos igual al n-1, pero se va a cancelar, y en el denominador, todos los residuos al cuadrado. Ah, fíjense una cosa, que acá no es que es el presente, ¿por qué? Porque estoy haciendo la suma con t desde 1 hasta n. Estoy sumando todos, por eso como les dije anteriormente, es la varianza, porque son los residuos menos su media, que es 0, al cuadrado, dividido n-1. Esto no es más que el s cuadrado, la definición de la varianza muestral. Entonces, no es que tengo el presente o el pasado, sino que son todos. Acá sí tengo uno menos, para poder tener esto del presente y el pasado, pero en este tengo todos. Y por lo tanto, para calcular es la suma de los residuos al cuadrado dividido el n-1. ¿Está bien? Entonces, finalmente, el coeficiente de correlación serial es ese cociente que me da, bueno, 0,45. Como les decía en el gráfico, no es tan fuerte esa relación lineal, pero bueno, está ahí moderado, digamos, ¿de acuerdo? Tampoco no es muy cercano a 0. Después lo que vamos a aprender a hacer es testear si esto es significativamente diferente de 0 o no. Más al final de este video vamos a aprender a hacer un test, dos tests, uno paramétrico y otro no paramétrico,
para ver si esto lo podemos considerar efectivamente como diferente de cero, porque de nuevo, esto es algo que es exploratorio. Veo el gráfico, calculo su coeficiente de correlación, pero es como la parte exploratoria. Me faltaría la parte estadística para quedarme segura de que, bueno, este 0,45 lo puedo considerar como diferente de cero, en el sentido, puedo considerar que hay correlación serial entre el pasado y el presente, ¿de acuerdo? Bien, entonces, volviendo un poco a cómo ajustar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Se acuerdan que el modelo me daba esto? Y por lo tanto, lo que me voy a tener que fijar ahora, bueno, este es mi beta 1, que está acá. Y este es el error estándar. ¿Se acuerdan cuando aprendimos esta tabla? Ese es el error estándar. Pero ojo, porque en este modelo nosotros lo hicimos suponiendo independencia, ¿no? Porque aplicamos un LM. Esto es lo que aprendimos anteriormente. Estamos, entonces, a este SE ahora lo vamos a tener que ajustar por correlación. ¿Cómo? Bueno, usando el coeficiente de correlación serial. Entonces, primero, voy a extraer el beta 1 para después comparar con lo que vayamos a ver más adelante, no es que lo necesite ya. El beta 1 entonces lo puedo extraer del modelo, del summary del modelo, recuerdan el coeficiente 2,1. Después, o del modelo también se lo puede extraer directamente. Después, el error estándar, el beta 1, es lo mismo, ¿sí? Pero fíjense, esta es la posición 2,1, vamos acá, es la posición 2,1, esta que está acá. Fila 2, columna 1. Y este otro que quiero es la fila 2, columna 2, es la segunda columna. Por eso acá es un 2, 2, fila, columna. ¿De acuerdo? Esto les repito, como les digo siempre, se pueden hacer un código general con todo esto ya definido, de manera tal que ustedes después cambien la X y la Y, o quién es la predictora y la respuesta, y ya tienen el código armado, porque van a usar después siempre lo mismo. Bien, entonces, finalmente, el error estándar ajustado, ¿cómo era? Era la raíz cuadrada de 1 más R1 dividido 1 menos R1, este es el factor de ajuste por correlación, por el error estándar calculado como si los datos fuesen independientes, los que extrajimos del modelo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, acá hay un resumen nada más, el beta 1, quién es su error estándar, quién es el coeficiente de correlación serial y quién es el error estándar ajustado. Fíjense que el error estándar ajustado es un poquito diferente al error estándar eh, calculado como si los datos fuesen independientes. ¿De acuerdo? Obviamente que esto que sea más o menos diferente tiene que ver con cómo sea el R también, ¿no? Bien, entonces, eh, ¿para qué podemos usar este error estándar ajustado? Bueno, cuando queremos, como les dije, hacer inferencia. Si queremos hacer inferencia, el beta 1 va a ser el mismo, como les dije anteriormente, pero el error estándar ahora, ¿se acuerdan, por ejemplo, si queremos testear beta 1 igual a 0, beta 1 distinto de 0, el estadístico del test va a ser beta 1 menos 0, porque es beta 1 sombrero, perdón, menos este acá, dividido su error estándar, ¿no? Estoy estandarizando el beta 1 sombrero. Su error estándar ahora tengo que usar el ajustado. Esto, dado que en un modelo de regresión lineal calculamos, estimamos dos parámetros, es una t con n-2 grados de libertad, por lo tanto rechazamos si es mayor o menor a los percentiles correspondientes. O también podemos calcular el intervalo de confianza, centrado en el beta 1, más menos el percentil por el error estándar, pero el error estándar ajustado. Cuidado, porque si usamos el error estándar calculado con los datos independientes, nos va a dar mal este intervalo de confianza. En este caso vieron que no es muy diferente, pero por ejemplo, si el R1 es muy cercano a 1 o muy cercano a menos 1, si es más extremo todavía, esto nos va a dar bastante diferente a este acá. Bien, entonces calculamos el intervalo de confianza, para eso me defino el alfa, el percentil, acá yo hice solamente el intervalo de confianza, pueden hacer ustedes si quieren el t-test, de paso
repasan test, cómo calcular el p-valor, pero bueno, con el intervalo de confianza, ¿qué nos da? Entonces, beta 1 sombrero menos el percentil, perdón, por el error estándar ajustado, me da un intervalo de 0,003 y 0,05. Si bien este intervalo es muy chiquitito y está muy cercano a cero, si nos damos la conclusión al 95%, dado que este intervalo no contiene al cero, podemos afirmar que el beta 1 es efectivamente distinto de cero. Ahora se ha calculado bien, con los datos, con el error estándar corregido. Por lo tanto, este intervalo sí que es un resultado confiable. ¿Estamos? ¿Qué nos quiere decir eso? Como el beta 1 distinto de cero. Bueno, nos quiere decir en términos del problema que la temperatura difiere con el tiempo, en particular es creciente, ¿sí? Como lo vimos, bueno, por un lado porque estos son extremos positivos y por otro lado en el gráfico vimos que era creciente. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa es una forma, como dijimos, de corregir los errores estándar, y la otra forma que vamos a aprender es la de filtrar variables. ¿Qué significa esto de filtrar variables? Lo que vamos a hacer de alguna manera es tratar de sacarle la correlación que hay entre la variable y x, ¿de acuerdo? Que en este caso x es el tiempo. Entonces, tenemos que suponer siempre que la R1, como veníamos asumiendo, ahora, y el modelo de y dado x es un modelo lineal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a definir b sub t igual a i sub t menos R1 por L y T. Fíjense que nosotros vimos que existe relación entre el presente y el pasado, porque, bueno, tendríamos que hacer primero el test, que lo vamos a ver después al final, pero nos dio un R1 de 0,45, entonces como existe relación, dependencia, digamos, con el pasado, se la voy a sacar. Por eso es que le resto esa dependencia. Lo mismo voy a hacer con las X. Le resto la dependencia que teníamos con el tiempo previo. Con el -1 dijimos porque estábamos bajo un AR1. ¿De acuerdo? Entonces ahora tengo estas dos variables, B sub t y U sub t, que, bueno, puede probarse que en este caso la esperanza condicional de B sub t dado U, ahora voy a pensar que mi nueva I es la B sub t y mi nueva X es la U sub t. Esta esperanza condicional tiene una ordenada al origen que es gamma 0, que tiene esta forma, y un beta 1 que es el mismo de antes. Bueno, corté un ratito el video para hacer la cuenta de la esperanza condicional de B dado U. Recuerden que B eran las respuestas filtradas, U son las predictoras filtradas, y además recordemos que I y X están relacionados mediante este modelo lineal. La relación lineal que tienen B y U están dados por gamma 0, que tiene esta forma, y la pendiente es la misma, es el mismo beta 1. Vamos a ver por qué. Entonces, vamos a escribir la esperanza de B sub t dado U sub t. Bien, ¿quién es B sub t y quién es U sub t? B sub t dijimos es I sub t menos R1 por I t menos 1. Dado, ¿y quién es U sub t? Es xt menos R1 por xt menos 1. Pero ahora, ¿qué voy a hacer? Ya usé esta parte, ¿no? Ahora voy a usar el modelo lineal. Como yo acá tengo una esperanza, fíjense que tengo una esperanza que estoy fijando las x. Bueno, ¿quién es la esperanza de I sub t dado xt? Es beta 0 más beta 1 por xt. Que en realidad está fijo, ya vamos a ver que eso lo puedo ya sacar. Menos R1, ¿sí? Por el I sub t, este es un I sub t menos 1. De nuevo, la esperanza I sub t menos 1 dado xt menos 1, lo estoy fijando acá, el xt menos 1, es beta 0 más beta 1 por xt menos 1. Entonces esto es R1 por beta 0 más beta 1 por xt menos 1.
Pero estas condicionadas ya las usé. Una vez que usé acá la esperanza condicional, no tengo esperanzas de este lado. Entonces acá ya directamente yo me puedo olvidar de la esperanza. Ya usé el modelo lineal. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a juntar todo lo que no tiene x, que quién es beta 0 menos R1 por beta 0, y todo lo que tiene x, que es beta 1 por xt, perdón, menos R1 por beta 1 por xt menos 1 de este lado. Y ahora voy a sacar factor común beta 0, que me queda 1 por R1, vamos a subir así se ve mejor, más, saco factor común beta 1, de acá me queda xt menos R1 por xt menos 1. Bueno, ¿quién es este? Es gamma 0. ¿Y quién es esto que está acá? Es el U sub t. Entonces esto no es más que gamma 0 más beta 1 por U sub t, que es la fórmula que queríamos probar. Entonces, como vimos que ahora la esperanza condicional de B dado U sub t, como vimos recién en las cuentitas, tiene esta forma, entonces vamos a ir a calcularlo en la computadora. Entonces, lo primero que tengo que hacer es crearme la B y crearme la U. Recuerden que es el presente, le tengo que sacar el 1, al pasado le tengo que sacar el n, como hicimos con los residuos. Y lo mismo con año, al presente le saco el 1 y al pasado le saco el n. ¿De acuerdo? Entonces ahora ajusto un modelo lineal con B en función de U. Y me da este modelo que tenemos acá. ¿Estamos? Una vez que tengo filtradas mis variables, a eso le llamamos filtrar, eso es sacarle esa relación que tenía con el año previo, tenemos que el B1 filtrado es el que tenemos acá, y el error estándar de ese beta 1 es 0,0005 o 6 si redondeamos a dos decimales, ¿sí? Fíjense, este beta 1, comparémoslo con el que nos había dado anteriormente la estimación, 0,044, y ahora nos da, bueno, 0,046, lo cual es muy, muy parecido. El beta 1 es el mismo, estas son estimaciones, recuerden, pero son muy, muy parecidas. En el otro tengo un 4 y un 6. ¿Está bien? Son casi idénticas. De acuerdo, el error estándar es parecido, sí, pero no es igual. Bien, para hacer esto en la computadora, de nuevo, me tengo que definir los residuos filtrados, ahora es decir, de mi modelo filtrado. Fíjense que el modelo filtrado es el que es el modelo lineal de B en función de U, de mis variables filtradas. Ahora, el pasado son los residuos de nuevo menos el n, el presente es los residuos menos el 1, y hago de nuevo todo lo mismo que antes. Hago, a ver si está acá el gráfico, fíjense, el presente versus el pasado. Fíjense cómo ahora ya no tengo esa forma tan lineal como tenía hoy de los residuos, ya es una forma sin estructura, una nube acá así redonda que no tiene estructura lineal. Y efectivamente, fíjense cuánto nos dio el R1 ahora con los residuos filtrados o del modelo filtrado. 0,05. Es muchísimo más chico. Podríamos testear si este R1 lo puedo considerar como diferente de 0 o no. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí, parece que hemos eliminado esa correlación lineal que había antes entre el pasado y el presente. Entonces, a modo de resumen, con la filtrada nos dio el beta 1 0046 y el error estándar 00058. El beta 1, con las variables sin filtrar, lo primero que vimos, que era ajustar el error estándar, el beta 1 era 0045 redondeando, y el error estándar, el primero sin ajustar nos había dado pero nosotros tenemos que ajustarlo por correlación, y por lo tanto, en este caso sería el coeficiente, el coeficiente de ajuste
por el error estándar sin ajustar. Y eso me da 0,058, 7, perdón. Fíjense qué parecidos son estos dos errores estándar y qué parecidos son también los estimadores.